Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un rápido recordatorio: más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Y si esta historia te resulta atrapante, no olvides darle like al video. Realmente nos ayuda mucho. Ni siquiera sé por dónde empezar. Supongo que cuando toda tu vida se pone patas arriba, el inicio comienza a volverse borroso. Estuve casada durante 12 años con un hombre que creí conocer. Su nombre era Rey, fuerte, seguro, leal, al menos así lo veía yo. No éramos la pareja perfecta, pero éramos sólidos. O al menos eso pensaba. Nos conocimos durante una conferencia de negocios en Lahore. Yo recién comenzaba mi carrera en recursos humanos y él ya estaba escalando posiciones en una firma financiera. Encantó a todos en la sala, pero conmigo era diferente, un poco más reservado, un poco más sincero. Esa sinceridad fue lo que me atrajo. Tuvimos un comienzo lento, los almuerzos se convirtieron en cenas, las llamadas se transformaron en largas noches de conversación. En menos de un año estábamos casados. La vida avanzó rápido, compramos una casa pequeña, nada lujosa, solo lo suficiente para llamar hogar. Recuerdo haber decorado juntos la sala, discutiendo por los colores de las cortinas, riendo como dos tontos enamorados. Tenía esa manera de hacer que incluso los momentos más aburridos se sintieran especiales. Durante años creí que estábamos creciendo juntos, apoyábamos las carreras del otro, viajábamos, organizábamos cenas con amigos, incluso intentamos tener un hijo, aunque el destino nunca nos concedió esa bendición. Tal vez esa fue la grieta que inició todo, el dolor silencioso de un hogar sin hijos. Nunca lo dijimos en voz alta, pero creo que nos perseguía a ambos. Yo me refugié en el trabajo, él aceptó más asignaciones fuera de la ciudad. Al principio fue sutil, llegaba tarde a casa, revisaba su teléfono más de lo habitual. Las pequeñas mentiras que son fáciles de pasar por alto cuando amas a alguien. Recuerdo el momento exacto en que empecé a dudar. Era una tarde de domingo, estaba doblando la ropa y su teléfono vibró sobre la mesa. Normalmente no habría mirado, teníamos confianza, pero algo me dijo que revisara. Era un mensaje de alguien guardado como K, solo una palabra: te extraño. 3 sílabas que destrozaron mi mundo. Ojalá pudiera decir que lo confronté de inmediato, pero no lo hice. Me quedé paralizada, dejé el teléfono en su lugar como si nada hubiera pasado y seguí con mi día, seguí sonriendo, seguí preparando la cena, seguí riendo de sus chistes, pero algo dentro de mí había cambiado. Ahora estaba interpretando un papel, una mujer fingiendo que aún tenía un esposo. Durante las semanas siguientes empecé a notar más cosas, custodiaba su teléfono como si fuera un recién nacido, atendía llamadas en el coche, se iba de viajes de trabajo de último momento. Empecé a revisar sus camisas buscando perfume, su billetera buscando recibos, sus mentiras buscando grietas y pronto tuve suficientes piezas para formar una imagen. Su nombre era Kadia, trabajaba en una agencia de publicidad cercana, más joven que yo, bonita de esa manera natural. Se habían conocido en un evento de networking, descubrí todo a través de redes sociales, amigos en común, incluso su LinkedIn. Me obsesioné como una detective resolviendo su propio asesinato porque así se sentía, como si alguien hubiera matado la vida que conocía y me hubiera dejado de pie entre sus cenizas. Lo confronté un martes por la noche con calma. Me senté frente a él y le pregunté ¿quién es ella? Ni siquiera intentó mentir, esa fue la peor parte. Solo apartó la mirada y dijo lo siento, no quise que pasara. Esa frase, no quise que pasara, como si hubiera sido un accidente, como si ella hubiera tropezado y caído en sus brazos. No grité, no lloré, solo asentí, me levanté y me fui. Durante los días siguientes durmió en el sofá, no hablamos. El silencio era más pesado que cualquier discusión. Luego, una noche me dijo que quería arreglar las cosas, que había sido un error y que estaba dispuesto a cortar contacto con ella. Incluso la bloqueó frente a mí. Preparó té, intentó tomarme la mano y se lo permití. No porque lo hubiera perdonado, sino porque ya había tomado una decisión. Iba a hacer que se arrepintiera, pero no con gritos, no con caos. Me tomaría mi tiempo, porque la venganza cuando se sirve fría es mucho más satisfactoria. Primero interpreté el papel, actué como si estuviera sanando, como si poco a poco estuviera perdonando. Le pedí que fuéramos a terapia de pareja, aceptó, empecé a arreglarme mejor, a usar el perfume que solía gustarle. Volvió a notarme creyendo que quizá las cosas estaban regresando a la normalidad, pero no era así. Yo ya había empezado a sentar las bases.
Contacté a mi primo Ali, que trabajaba en una firma de investigaciones privadas. Se le conté todo y le pedí ayuda. Al principio dudó, diciendo que no quería involucrarse, pero después de ver la mirada muerta en mis ojos, aceptó. Durante las semanas siguientes, Ali siguió a Rey, tomó fotos, rastreó ubicaciones, registró horarios. Resultó que Rey nunca la había cortado de verdad, solo se habían vuelto mejores ocultándose. Restaurantes distintos, nombres falsos en los contactos, incluso correos electrónicos secretos. Pero nada escapa a una mujer decidida y a un lente de cámara. Ahora tenía pruebas, pero no quería divorciarme todavía. Recuerda, quería que sufriera emocionalmente, financieramente, socialmente, así que sonreí más. Le besé la mejilla en público, interpreté a la esposa devota y detrás de escena empecé a transferir activos. Moví la mitad de nuestros ahorros a una cuenta a la que solo yo podía acceder. Falsifiqué su firma en algunos documentos de propiedad gracias a un viejo amigo que me debía un favor. Incluso empecé a documentar cada momento abusivo o deshonesto para protección legal. Luego llegó la siguiente fase, empecé a sembrar semillas de duda en su lugar de trabajo, correos anónimos, denuncias anónimas a recursos humanos, cosas lo suficientemente vagas para evitar sospechas, pero lo bastante específicas para levantar cejas. Empezó a llegar a casa estresado, frustrado, alguien está intentando sabotear, me decía. Yo le tomaba la mano y le decía, quizás solo es paranoia. Incluso invité a Cady a uno de nuestros eventos públicos, una recaudación de fondos a la que sabía que asistiría. Usé un vestido rojo del tipo que llama la atención, me aseguré de aferrarme al brazo de Rey toda la noche besándole la mejilla, haciendo pequeñas bromas. La vi observándonos confundida, quizá incluso un poco molesta. Me encantó, se me acercó durante el evento en privado. ¿Por qué finges que no pasó nada?, me preguntó. Sonreí, porque no pasó nada, solo fuiste una distracción pasajera. Él siempre vuelve a casa, se fue furiosa. Rey nunca se enteró de esa conversación, pero al día siguiente vi que ella publicó algo críptico en redes sociales. A veces quien más sonríe es quien menos duele. Y ese fue el comienzo de su derrumbe. Rey, mientras tanto, empezó a perder el enfoque en el trabajo. Sus proyectos fracasaron, fue reprendido. Y la cereza del pastel, se presentó una denuncia discreta en su contra, anónima, acusándolo de comportamiento inapropiado con una subordinada. Sin pruebas, solo el ruido suficiente para manchar su expediente. Fue solo una cosa más para hacerlo caer en espiral. Empezó a beber más, a discutir más, pero yo me mantuve calmada, siempre calmada, porque mi venganza no se trataba solo de hacerle daño, se trataba de verlo destruirse a sí mismo, una mala decisión a la vez, y mientras él se desmoronaba, yo comencé a elevarme en silencio, con gracia, pero con propósito. Nunca supe cuán fuerte podía ser hasta que no tuve otra opción. Hay algo en la traición que o te rompe o te reconstruye desde las cenizas. En mi caso hizo ambas cosas. La mujer que solía ser la esposa que lloraba en silencio en la cama, que cuestionaba su propio valor, que se culpaba por la traición de otros, se había ido. Lo que quedó fue alguien más aguda, más inteligente y más peligrosa. Después del evento benéfico, las cosas se intensificaron rápidamente. Cadia debió sentir el cambio, podía sentirla alejándose de Rey, especialmente cuando él empezó a volverse amargado, no manejaba bien el estrés y con cada nuevo problema en el trabajo se volvía más irritable en casa. Pero yo nunca levanté la voz, me convertí en su calma, su consuelo, su ilusión de paz, y eso hizo que dependiera de mí más que nunca. Esa fue mi arma secreta. Él confiaba en mí mientras yo planeaba su caída. Una mañana estaba caminando de un lado a otro en la cocina, frustrado por una auditoría inesperada en su empresa. Me gritó por comprar la marca equivocada de café. La vieja yo se habría sentido herida. La nueva yo solo sonrió y dijo, hoy compraré la correcta, amor. Esa misma tarde envié un paquete anónimo a recursos humanos de su empresa, fotocopias de transacciones sospechosas vinculadas a uno de los miembros de su equipo, pero astutamente rastreadas hasta la cuenta de Rey. Fue suficiente para abrir una investigación interna, nada criminal todavía. Por la noche se aferró a mí como a un salvavidas y yo lo abracé de vuelta susurrando, saldremos adelante. Nunca vio el cuchillo en mis palabras. Cada nosotros era una mentira. Yo ya estaba kilómetros adelante. Por esa época retomé contacto con alguien de mi pasado. Ian, un viejo amigo de la universidad, alguien que siempre me había admirado en silencio, pero nunca cruzó límites. Había escuchado que estaba pasando por algo y me escribió un mensaje que simplemente decía, si alguna vez necesitas un amigo con quien hablar, aquí estoy.
No respondí de inmediato, no quería otro hombre, quería mi libertad, pero su momento fue perfecto para lo que venía después. Rey siempre había odiado a Jan, decía que era demasiado amable, demasiado perfecto, así que naturalmente empecé a responder, al principio solo como amigos, poniéndonos al día, riendo de viejos recuerdos, pero pronto me aseguré de que Rey lo notara, sonreía a mi teléfono un poco más de lo debido, mencionaba a Jan de pasada, me reía de algo que él había dicho durante la cena, no tardó en que los celos de Rey despertaran. Empezó a hacer preguntas, ¿hablas con él otra vez? Solo es un amigo, Rey, no seas inseguro. Esa frase le dolió profundamente, odiaba que le dijeran inseguro. Durante las semanas siguientes dejé que Rey se cosiera en sus propias dudas mientras alimentaba su paranoia con cuidado. Salía un poco más tarde del trabajo, reuniones con clientes, decía. Una vez incluso dejé mi teléfono sobre la mesa desbloqueado con un mensaje de Ian que decía: la pasé genial poniéndonos al día hoy. Rey no dijo nada esa noche, pero lo vi mirando al techo hasta la mañana. Fue poético, él que había dominado el engaño ahora se encontraba atrapado en él. Mientras tanto seguí reuniendo pruebas. Tenía capturas de pantalla, grabaciones de voz, incluso una copia de un recibo de hotel donde había reservado una habitación bajo un nombre falso. Creé una carpeta segura etiquetada inocentemente como impuestos antiguos y lo respaldé todo. Esa carpeta se convertiría en mi póliza de seguro, pero no quería solo pruebas, quería impacto. Así que empecé a trabajar en silencio con una abogada, una mujer llamada Farrija, conocida por manejar divorcios de alto perfil. Le conté todo, quedó impresionada por lo organizada que estaba. La mayoría de las mujeres entran aquí llorando, dijo. Tú entraste con un plan de guerra. Le dije que aún no estaba lista para presentar la demanda. Necesitaba más tiempo, ella asintió. Cuando estés lista, no sabrá qué lo golpeó. Ese era el plan. Un día, mientras Rey estaba en el trabajo, fui a la oficina de Cadia, no entré, esperé afuera, la vi salir y la seguí hasta su coche. Cuando me vio, su rostro palideció. ¿Qué quieres ahora?, preguntó ya a la defensiva. Le entregué un sobre marrón. Estas son fotos de él con otra mujer. Solo pensé que te gustaría saber que no es tan exclusivo como dice. Lo abrió lentamente. Dentro había fotos manipuladas. Rey sentado demasiado cerca de una colega, Rey Brendo con una camarera, Rey caminando cerca de otra mujer. Nada romántico, solo lo suficientemente ambiguo para alimentar la sospecha. Me miró con incredulidad. ¿Te las inventaste? Sí, dije con calma. Él también se inventó cosas. Disfruta la duda. Me fui sin esperar respuesta. Días después vi en sus redes sociales que había dejado de seguir a Rey y borrado todas las fotos de ellos juntos. Misión cumplida. En casa, Rey se estaba desmoronando. Su empresa lo había puesto bajo revisión. Cadia había cortado contacto y yo seguía siendo la esposa comprensiva. Le hacía té, escuchaba sus quejas, susurraba consuelos como miel envenenada y cada día me convertía menos en esposa y más en ejecutora. Entonces llegó el punto de quiebre. Una noche Rey llegó a casa borracho, furioso. Su trabajo lo había suspendido por 30 días mientras se realizaba una investigación completa. Me acusó de sabotearlo, dijo que alguien lo estaba atacando. Eres tú, ¿verdad? Me has estado tendiendo trampas. Lo miré con los ojos más calmados y dije, ¿por qué haría eso a mi esposo? Se quebró, cayó de rodillas, dijo que lo sentía, que estaba perdido, que aún me amaba. Casi sentí lástima, casi. Pero no pude olvidar las noches que mintió, los días que me sonrió mientras le escribía a ella, la forma en que me hizo sentir pequeña cuando pensó que no sabía nada. Así que lo ayudé a acostarse, lo arropé y besé su frente. Todo estará bien, susurré. A la mañana siguiente, mientras dormía, fui al banco, cerré nuestra cuenta conjunta y transferí el saldo restante a mi nombre. Luego llamé a Farja, es hora, dije. Ella presentó los papeles esa misma tarde. Divorcio por infidelidad, abuso emocional y mala gestión financiera. Con las pruebas que había reunido, el tribunal no tendría problema en ponerse de mi lado. Esa noche regresé a casa como si nada hubiera cambiado. Preparé la cena, comimos en silencio, luego le entregué un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó. Mi regalo para ti, dije. Lo abrió y vio los documentos. Su rostro se puso blanco. ¿Te estás divorciando de mí? Asentí. Y vas a perderlo todo, tartamudeó. No puedes hacer esto, dije que lo sentía, dijo, y yo dije que te perdoné, respondí. Nunca dije que olvidé. Se quedó allí roto y yo pasé junto a él hacia el dormitorio.
Esa noche volvió a dormir en el sofá y yo dormí como una reina, pero no había terminado. Aún quedaba una última pieza de mi venganza por jugar. Después de que los papeles del divorcio llegaron a sus manos, Rey hizo lo que hacen la mayoría de los hombres culpables, suplicó. Durante días caminó por la casa como un animal enjaulado, murmurando excusas, reviviendo viejos recuerdos como si pudieran reparar mágicamente lo que había roto. Una noche incluso sacó nuestro álbum de bodas, se sentó a hojearlo como un niño buscando una máquina del tiempo. Éramos felices, repetía, teníamos algo real. Sí, lo teníamos, pero él lo destruyó con mentiras. Ya no me quedaban lágrimas, ya había llorado, en silencio, mucho antes de que él supiera que algo iba mal. Esa es la cosa de la traición, no te rompe en un solo momento limpio, se filtra lentamente envenenando tus noches, haciéndote cuestionar tu valor, pero una vez que te levantas de ella, ninguna disculpa puede alcanzarte. Rey no quería el divorcio, no porque me amara, sino porque temía perder su estatus, el respeto, la casa, la narrativa. En nuestra sociedad los hombres rara vez sufren públicamente y les gusta fingir, pero yo no iba a dejar que fingiera más. La batalla legal avanzó rápido. Farja era un huracán con Blazer, presentó las capturas de pantalla, las líneas de tiempo, los recibos, las notas de voz, las declaraciones de testigos. Rey intentó contrarrestar con encanto y manipulación, pero frente a un juez el encanto no pesa cuando la evidencia habla. El tribunal congeló nuestros activos conjuntos, pero yo ya había movido la mayoría de los fondos importantes, no tenía idea de cuán profunda había sido mi preparación. Había documentado cada detalle de su negligencia, tenía pruebas de cada mentira. Cuando el juez revisó el material, ni siquiera miró a Rey, solo me preguntó con calma, ¿desea proceder? Dije, sí. Sin demora, el fallo final me otorgó la casa, una porción significativa de sus ahorros e incluso una cláusula que le impedía contactarme directamente sin mediación legal. Rey salió de la sala como un fantasma del hombre que había sido, y yo salí con la cabeza más alta de lo que creí posible. Pero aún quedaba una última pieza por colocar. Verás, a mitad de nuestro matrimonio, Rey había invertido en una startup boutique, había usado mi nombre y mi firma en parte de la documentación legal, sin decírmelo, por supuesto. Pensó que no importaba. En ese entonces ni siquiera me di cuenta, pero cuando lo descubrí, tomé el control. Después de que el divorcio se finalizó, me comuniqué con la junta directiva de la startup y les mostré los documentos. Legalmente yo poseía el 49% de la empresa. Rey me lo había entregado sin saberlo años atrás. Y ahora, mientras su mundo ardía, me presenté en la reunión de la junta calmada y segura y anuncié mi decisión de vender mis acciones a un competidor. Rey se enteró 3 días después, cuando la evaluación de la empresa se desplomó. Esa noche apareció en mi puerta sin ser invitado, empapado por la lluvia, con los ojos rojos de desesperación. Me arruinaste, dijo. Lo miré firme e imperturbable. No, dije, te arruinaste tú mismo. Yo solo me aseguré de que el mundo lo viera. Suplicó, rogó, pidió perdón, dijo que había cambiado, que había aprendido la lección. Lo miré largo rato y luego dije lo único que nunca esperó, te perdono, parpadeó, ¿qué? Te perdono, Rey, no por ti, sino por mí. No quiero cargar más con tus errores, los libero y te libero. Y entonces cerré la puerta. Pensé que sentiría alegría en ese momento, triunfo, pero lo que sentí fue algo más profundo, paz. Esa fue la última pieza de mi venganza, no destruirlo sino sanarme por completo. En las semanas que siguieron avancé, redecoré la casa no porque necesitara una nueva capa de pintura, sino porque quería una historia nueva, una que no incluyera la sombra de Rey. Dejé mi trabajo, empecé a hacer consultorías e incluso lancé un círculo de apoyo para mujeres que atraviesan traiciones. Lo llamé las cicatrices invisibles. Nuestra primera sesión tuvo 4 mujeres. Al tercer mes éramos 23. Las historias comenzaron a fluir. Historias como la mía, historias peores que la mía, historias que aún no habían terminado. Nos tomábamos de las manos, compartíamos té y nos reconstruíamos ladrillo a ladrillo. En cuanto a Rey, desapareció de la vida pública. La noticia corrió rápido en su industria. Los empleadores hablaban, los amigos susurraban, su encanto ya no funcionaba. La verdad lo seguía como una sombra de la que no podía escapar. La última vez que supe de él, trabajaba como freelance intentando reconstruir lo que perdió. No le deseo daño, pero tampoco le deseo paz, porque la paz se gana, no se roba.
Y Cadia, ella intentó contactarme una vez, me envió un mensaje largo disculpándose, dijo que no sabía que Rey estaba casado al principio y que cuando lo supo ya estaba demasiado involucrada. Leí su mensaje, no respondí, no porque la odiara, sino porque ya no tenía nada que decir. Hay una extraña clase de libertad que llega después de perder todo lo que creías necesitar. Pasé mucho tiempo definiéndome como esposa, como pareja, como una mujer detrás de un hombre, pero ahora solo era yo y era suficiente. No cuento esta historia para glorificar la venganza, la cuento para recordar a cada mujer que está mirando, escuchando, leyendo. No tienes que gritar para ser fuerte, no tienes que romper cosas para liberarte. A veces las batallas más silenciosas son las más poderosas, a veces tu silencio es tu espada más afilada. Él me traicionó, pero yo me reconstruí y en esa reconstrucción encontré lo único que él nunca pudo darme, a mí misma, completa, sin disculpas, libre.